Hola a todos y a todas. Ahí ya están entrando casi todos, así que ya vamos a comenzar. Seguirán entrando por mientras, durante la bienvenida. Bueno, mi nombre es Natalie Trachtman. Muchas gracias por su participación el día de hoy a este gran webinar que vamos a tener, que ha generado mucho interés sobre la prevención de los problemas de salud mental en las empresas y también específicamente sobre el estudio de termómetro de salud mental que realizó H y que nos va a venir a presentar el día de hoy. Les comento que pueden hacer sus preguntas en la cajita que sale preguntas y respuestas. Vamos a tener un espacio al final para poder responderlas, así que los invito y las invito a que hagan estas preguntas. Y ahora le dejo la palabra a Katy Müller, que es nuestra gerenta de desarrollo, y va a decir unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, Natalie. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a todos. Hoy día tenemos de invitados a la H y nos parece tremendamente relevante el tema que nos convoca, que eso es la salud mental y el estado de la salud mental en Chile y en las empresas en especial. Y como introducción quisiera decir que en Chile llevamos en un estado de no normalidad o excepción desde más de un año, desde octubre de 2019, con un estallido social, con una polarización y con una pandemia por medio. Y este tiempo prolongado genera obviamente un nivel de estrés, de ansiedad que es bien esperable y que creo que probablemente a todos nos ha tocado personalmente y también en cuanto a los equipos. Y sobre todo también una sensación permanente de incertidumbre, de no saber muy bien a qué atenerse. Entonces, como en los estudios sale generalmente que uno de los factores mitigadores para ese tipo de situaciones de estrés e incertidumbre suele ser la confianza. Y la confianza, por un lado, en las instituciones, que tienen cierta certeza, de la cual no se duda, y en las personas más cercanas. Y en ese sentido, tanto el estallido social como la pandemia nos han como amputado un poco de esos factores mitigadores, al tener como una desconfianza grande ya de antes del estallido social en las instituciones, y ahí se genera un clima bien nocivo para la salud mental, donde proliferan las teorías de conspiración, los fake news y una polarización creciente que tampoco aporta la confianza. Y en la pandemia, donde nos tenemos que mantener más alejados muchas veces de las personas en nuestro entorno más personal, que nos pueden también brindar ese ámbito de acogida, de confianza. Entonces, estamos frente a un panorama muy complejo, y en las empresas tenemos que trabajar con nuestros equipos, no solamente con nuestra propia salud mental, sino también mantener motivados los equipos y mantener también con buena salud mental a los equipos con quienes nos relacionamos. Entonces, solamente quizá unas cifras, incluso pre-pandemia de salud mental en Chile. La salud mental ya era un problema antes incluso del estallido social. Chile está liderando el ranking de enfermedades mentales con un 17,5% de depresión, que es una cifra muy alta también a nivel comparación internacional. Y la CADEM hablaba en el 2019 también de 7 de cada 10 chilenos que declara haber tenido o tener en ese momento problemas o enfermedades de salud mental. Los más relevantes siendo el sobrepeso y la obesidad, pero también el estrés académico, laboral, angustia y depresión. Entonces, con la pandemia claramente eso se ha hecho más complejo, se han sumado también factores como el miedo de perder el trabajo y nos ha exigido constantemente adaptarnos a esas nuevas situaciones. De esta acción, nosotros hemos tratado de acompañar a nuestros socios, a las empresas, en ese sentido, como dando recomendaciones, cómo cuidar los equipos, dando recomendaciones también para un liderazgo en tiempos de incertidumbre, siempre al alero de la línea Personas y Trabajo, y con el liderazgo de Natalie Trachtman. Y hoy día, justamente como les mencionó Natalie, queremos compartir con ustedes el estudio de la H, el termómetro de la salud mental, y en ese sentido quisiera dar la bienvenida a Cristian Farías, jefe de Asuntos Públicos, y también a Daniela Campos, que es la jefa técnica de riesgos psicosociales de la H y que va a después presentar el estudio. Pero primero, muy bienvenido Cristian, y te paso la palabra. Muy buenos días, Katy. Muchas gracias. Buenos días, Natalie. Muy buenos días a todos a quienes hoy nos acompañan en este webinar. Agradecer a quienes aceptaron la invitación para esta actividad y al equipo de Acción Empresa que nos da la posibilidad de encontrarnos de manera virtual esta mañana para abordar un tema tan relevante, como lo ha mencionado Katy,
como es la salud mental de los chilenos. Como Asociación Chilena de Seguridad, tenemos una aspiración que es hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Y en esta tarea somos más de 4.800 profesionales que formamos parte de esta organización que integra el sistema de seguridad social del país. Y si bien a lo largo de la historia nuestros esfuerzos han estado centrados en prevenir accidentes a causa o con ocasión del trabajo, entregando la más oportuna y mejor atención de salud a los trabajadores afiliados a esta mutualidad, y de ser necesario, también entregamos aquellas prestaciones económicas que permitan garantizar de manera parcial o permanente los ingresos económicos de los trabajadores. De un tiempo a esta parte, el tema de la salud mental se ha incorporado de forma decidida en la estrategia de largo plazo de la H. Las enfermedades psicolaborales han tomado relevancia en nuestro país en el último tiempo, con un aumento sostenido en los últimos años. Las patologías mentales causadas por factores laborales están ocupando los primeros lugares entre aquellas reconocidas por la Ley 16.744 de accidentes y enfermedades profesionales. Solo entre el 2016 y el 2018 aumentaron un 48% los casos acogidos de manera anual. Sectores como el retail, comercio, administración pública, educación, servicios de salud son los más propensos a presentar patologías de este tipo. El tema de la salud mental es un desafío país creciente, como lo mencionaba también Katy en el contexto estallido social y pandemia. Y los problemas asociados pueden impactar sustancialmente tanto la calidad de vida como la productividad y competitividad de Chile. Por lo mismo, como organización, nos propusimos la tarea de conocer a fondo la realidad en esta materia, incluyendo aristas no laborales. Por esto, invitamos al Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, liderado por David Bravo, a desarrollar el termómetro de la salud mental en Chile, HUC. A la fecha, hemos podido aplicar en 2 momentos este estudio, lo que nos permite contar con una comprensión más acabada, basada en la evidencia, que esperamos ayude a aunar esfuerzos con otros actores del sistema de salud para analizar de mejor manera las políticas públicas y proponer formas en que el mundo empresarial pueda contribuir a esta problemática social. La crisis desatada por el COVID-19 no solo ha afectado económicamente a los chilenos, sino que también agregó un nuevo factor de preocupación en este ámbito, perjudicando la ya delicada situación de bienestar de la población. Solo les quiero compartir yo un primer dato respecto a la segunda versión del termómetro, que señala que un 26,7% de los encuestados exhibieron síntomas asociados a un problema o presencia o sospecha de este tipo de situaciones de salud mental. Cifra 8 puntos porcentuales inferior a la arrojada por la primera versión del estudio realizado en julio del 2020, durante el punto más álgido de la crisis sanitaria, cuando gran parte del país estaba en cuarentena y bajo estrictas medidas de confinamiento. Los resultados que a continuación les vamos a presentar fueron obtenidos mediante entrevistas telefónicas a una muestra representativa de aproximadamente 1.400 personas entre 21 y 68 años durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre del 2020. En www.h.cl podrán encontrar el estudio completo, donde podrán entrar en muchos más detalles. Asimismo, posterior a este webinar, por intermedio de Acción, les vamos a compartir la presentación que a continuación vamos a desarrollar. Por eso voy a dejar con ustedes a Daniela Campos, jefa de riesgos psicosociales de la H, quien profundizará en los principales hallazgos del estudio. Daniela es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un MBA directivo en la Universidad Europea de Madrid, docente de posgrado en diferentes universidades y actualmente, que además es parte del orgullo por ser parte de la H, es el voto chileno en las reuniones internacionales para la elaboración de la norma ISO 45003 sobre seguridad y salud psicológica en el lugar de trabajo. Les reitero los agradecimientos a ti, Katy, Natalie, y a todos quienes hoy día nos están acompañando. Espero que sea una jornada de mucho provecho y también una instancia donde puedan conversar y hacerles preguntas a Daniela sobre el tema que hoy día nos convoca. Así que muchas gracias nuevamente y que tengan un muy buen día. Hola, buenos días. Voy a compartir el Power que, como decía Cristian, luego lo van a enviar y todos lo van a tener en sus correos. Y algo importante también es que dentro del Power, cada una de las láminas, abajito no se nota tanto, pero abajo está algunas referencias bibliográficas sobre el tema. Entonces,
yo espero de todo corazón que queden con gusto a poco y que quieran hacer doble clic en algunos temas, entonces cuando les llegue el PowerPoint van a poder ir, ¿no es cierto?, a ver la referencia bibliográfica, que obviamente va a ser fácil que la encuentren, ¿no es cierto? Bueno, ya comentaban, ¿no es cierto?, de esto de la pandemia y la salud mental. ¿Qué tantos cambios han habido en cada uno de nosotros? Y por qué además como H decidimos hacer este termómetro de la salud mental en conjunto con la Universidad Católica. La verdad es que no sé si les pasó a ustedes, pero muchos de nosotros el año pasado, por ahí por febrero, decíamos, esto es algo que está pasando en otro continente, que no va a llegar a Chile, al último país de Latinoamérica, y de a poco nos empezamos a dar cuenta que esto iba a cambiar toda nuestra vida finalmente, ¿no es cierto?, toda nuestra cotidianidad, y que obviamente hizo cambios transversales y profundos en el estilo de vida de todo el planeta. Y algo súper interesante es que nosotros en psicología siempre hacemos la comparación con otros países, teniendo en cuenta que la cultura propia de cada país hace que la sintomatología sea diferente, ¿sí? Por ejemplo, lo que me convoca a mí, que es el riesgo psicosocial, los riesgos psicosociales en Chile generalmente están dados, por ejemplo, por el acoso laboral. Voy a llegar a algo, lo juro. Están dados por el acoso laboral. Sin embargo, si uno toma los riesgos psicosociales en Dinamarca están dados mucho más por justicia organizacional. Y si uno toma, en cambio, los riesgos psicosociales en Sudáfrica, por ejemplo, en Sudáfrica recién están hablando un poquitito sobre violencia en el trabajo, porque en realidad están hablando sobre seguridad propiamente tal, no, muchas veces no tienen ni siquiera los elementos de protección personal. Entonces cambia muchísimo respecto a cada cultura. Y nosotros ya en febrero del año pasado tenemos, ¿no es cierto?, un gran metaanálisis que lo hizo Brooks y que lo lanzó en The Lancet, que mostró algo súper interesante, que es que mostró todas las investigaciones sobre el impacto psicológico en pandemia del ébola y del SARS. Entonces lo publicó, ¿no es cierto?, en febrero del 2020, del ébola y del SARS. Y cuando uno lo lee, uno dice, ok, probablemente vamos a presentar los mismos síntomas. ¿Y qué fue lo interesante? Que finalmente la sintomatología que se había visto, ¿no es cierto?, del impacto en la salud mental en el ébola y en el SARS años atrás, se empezó a replicar, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Y una cosa interesante es que a diferencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, el tema de los riesgos psicosociales o de otra sintomatología, es interesante porque muchas veces, por ejemplo, si en adolescencia en el 2010 estaba top one, voy a inventar, bulimia y anorexia en adolescencia, eso es en Chile, no necesariamente lo es en Inglaterra, por ejemplo. Pero en cambio, a nivel sintomatológico, respecto al impacto de la salud mental en pandemia, veíamos que la sintomatología que se presentaba en Japón era la misma que se estaba presentando en India, era la misma que se estaba presentando, por ejemplo, en investigaciones de Huarcaya en Perú, y veíamos y decíamos, espérate, lo más probable es que nos esté pasando lo mismo en Chile. Pero no teníamos una investigación, ¿no es cierto?, que nos dijera, es esto. Teníamos algunas investigaciones cortas, investigaciones que se mandaban por mail, por ejemplo, o algunas investigaciones telefónicas, pero eran con un N chiquitito de 300, 400 personas, entonces no podíamos decir, esto es representativo de la población chilena. Bueno, y entonces además necesitamos tener esa foto para ver estrategias para mitigar los efectos negativos en la salud mental. ¿Y qué es lo que nos decían las investigaciones y la evidencia, ¿no es cierto?, a nivel mundial? Nos decían, por un lado, un 15% de la población está diciendo, oye, estoy con sintomatología de estrés. Por otro lado, un 31% nos decía, estoy con sintomatología de ansiedad. Y por otro lado, un 54% tenía síntomas depresivos. Y acá déjenme hacer un paréntesis. Hay que hacer una diferencia entre, eso es muy de semiología psicopatológica, pero es fácil. Lo voy a decir muy bien fácil. Hay que hacer una diferencia entre síntoma, síndrome y trastorno, ¿sí? Bueno, el síndrome dejémoslo de lado, lo vamos a hablar después.
Un trastorno es una cantidad X de síntomas que se dan durante un tiempo particular con una intensidad particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo síntomas depresivos, puede querer decir que me está costando dormir, que tengo llanto fácil, que estoy irritable, que me bajó la atención, la concentración y la memoria, que tengo la habilidad quizá emocional, a veces estoy bien, a veces estoy mal, que quizás tengo anedonia, o sea, esta dificultad para sentir placer de las cosas que antes me daban placer, que quizás estoy un poco abúlica, ¿no es cierto? Que estoy como desganada, me cuesta levantarme. Eso, perdón, todo eso son síntomas depresivos. Diferente es tener una depresión mayor. Todos nosotros en la vida diaria, ¿no es cierto?, tenemos síntomas depresivos y tenemos síntomas ansiosos. Lo complejo es cuando la sintomatología aumenta, y lo complejo es que cuando la sintomatología no solamente aumenta, sino que persiste por un periodo de tiempo, y ahí podemos decir, oye, espérate, esto es un trastorno, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos de síntomas, son síntomas, no es trastorno. Entonces, dijimos, ok, esto ya lo sabemos a nivel mundial, veamos lo que está pasando a nivel nacional. Y dado eso, generamos el termómetro de la salud mental en Chile. Fue una asociación, ¿no es cierto?, entre la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica con su centro de estudios y encuestas longitudinales. Como decía Cristian Faría, la idea de un estudio longitudinal es que se entrevistan a las mismas personas durante un tiempo particular, entonces además podemos ver cómo va avanzando en el sentido de cómo se va moviendo, no necesariamente avanzando hacia arriba, digamos, cómo se va moviendo, ¿no es cierto?, la sintomatología y el impacto de la salud mental en temas COVID. Entonces hicimos una primera medición en junio del 2020, una segunda medición en diciembre, que yo le voy a comentar entonces esta comparación, que es algo bien interesante, y luego la idea es hacer una tercera en marzo y una cuarta en junio de nuevo del 2021. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este estudio, ¿no es cierto?, del termómetro de la salud mental en Chile? Y primero, antes de irme al gráfico, quería comentarles algo. Primero, algo que fue súper interesante es que nos muestra la misma data, obviamente no exactamente igual, pero más o menos parecía la misma data de lo que está pasando en Asia, en Europa, en América del Norte. Es decir, no dista, ¿no es cierto? No hay una diferencia abismante. Por ejemplo, los problemas de sueño, tenemos el mismo porcentaje de problemas de sueño que en Grecia. Y más o menos parecido que en China. ¿Por qué es interesante esto? Ahora, claro, alguno de ustedes me podría decir, especialmente si es especialista en estadística, me podría decir, oye, espérate, no necesariamente se midió de la misma manera, no necesariamente fue con los mismos... con las mismas encuestas, aun cuando tratamos de usar encuestas internacionales validadas para la población chilena, por lo tanto sí podemos hacer ciertas comparaciones. Pero es interesante ver que en realidad a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me estoy refiriendo a todo el planeta Tierra, se está impactando de manera parecida con lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el tema del COVID. Es interesante. Bueno, no sé cuántos de ustedes están vacunados. Yo, como pertenezco a población que trabaja en salud, me toca hoy día la segunda vacuna, estoy súper contenta con eso. Em, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, además mis papás ya están viejos y se vacunaron y tuve esa sensación de esperanza. O sea, como que se ve una luz al final de este túnel, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado lo mismo a ustedes. Es una sensación de esperanza, pero también una sensación de que esto no ha acabado. Y de cierta manera también sabemos que a nivel de salud mental no es que eventualmente se acabe el COVID y nuestra salud mental va a estar bien. No necesariamente, porque por cierto, ya llevamos un año, ¿no es cierto?, en esto, y el tema del cansancio y finalmente también la fatiga pandémica, el concepto que acuñó la Organización Mundial de la Salud, la fatiga pandémica,
hace que esto que ya llevamos un año enfrentándonos al coronavirus pase de alguna manera la factura, especialmente si alguno de ustedes ha tenido personas que han muerto o que han estado complicados respecto al tema del COVID. O yo pongo la muerte como lo último, ¿no es cierto? Pero también personas que han perdido el trabajo, etcétera. Y en ese sentido también sabemos, ¿no es cierto?, que el COVID de cierta manera va a marcar nuestro ciclo vital. Nosotros tenemos hitos en la vida que marcan nuestros ciclos vitales. Entonces, así como, no sé, los que tienen hijos dicen, a ver, esto ocurrió antes de que naciera Pedro, o antes de que naciera no sé quién, o otras personas dicen, esto pasó antes de que yo me casara, o esto pasó antes de que yo me separara. Y uno tiene hitos, ¿no es cierto?, que quiebran de alguna manera, o quiebran o ponen una bandera entre una parte de nuestro ciclo vital y la otra parte, ¿sí? Uno dice casi, oye, no sé, ¿en qué año salió este disco de música? Fue antes de que yo saliera del colegio, entonces tiene que haber sido más o menos en este año. Ya, eso mismo, son hitos, ¿sí? La salida del colegio es un hito, te marca y te... Obviamente, el COVID, ¿no es cierto? Digo el COVID, pero debería decirse la COVID, pero suena raro, así que voy a decir el COVID. El COVID obviamente va a marcar un hito en nuestras vidas. Y en 20 años más quizás vamos a estar conversando y vamos a decir, oye, ¿te acuerdas qué? Debe haber sido más o menos en el año 2022. No, porque fue antes del COVID. Ah, sí, entonces tiene que haber sido el 2019. No sé. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice entonces la sintomatología y la salud mental, dado el termómetro? Primero, hay buenas noticias, ¿sí? La sintomatología medida en julio del año pasado es mayor que la medida en diciembre del año pasado, ¿sí? Una de las hipótesis de por qué sucede esto, siempre son hipótesis, tiene que ver con el desconfinamiento. En julio estábamos recién entrando, ¿no es cierto? Teníamos mucho... Ayer vi un meme, pucha, debería haberse puesto acá, se me pasó, pero era un meme en donde decía, justamente decía, marzo 2020, cantidad de casos, y eran chiquititos, miedo al COVID, y era enorme. Y decía, marzo 2021, cantidad de casos, y era enorme, y miedo al COVID, y era chiquitito. Pero es un meme porque es gracioso, pero básicamente tiene que ver con que la gente exagera los riesgos que son ocasionales, todos nosotros, y en cambio valora mucho menos los riesgos, ¿no es cierto?, que son comunes. En ese sentido, la familiaridad con el riesgo hace que los riesgos se aminoren, es un sesgo cognitivo. Por lo tanto, no es de extrañar que en la medida en que hay vacuna, en la medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto?, se disminuya, ¿no es cierto?, esta sensación de riesgo, y eso puede hacer que aumenten los casos. Pero bueno, me vuelvo al tema de los síntomas. Si un 32% de las personas en julio, acuérdense que esto es representativo de la población chilena, entonces yo puedo decir un 32% de los chilenos, ¿sí?, en julio decía que se sentía poco feliz o deprimido, eso bajó un 29% en diciembre. 29% sigue siendo mucho, o sea, casi un tercio de la población que diga que se siente poco feliz o deprimido en las últimas semanas. Un 44% de los chilenos hoy habla de que lo que yo les decía de la anedonia, que es un síntoma depresivo, ¿no es cierto?, que es menos capaz de disfrutar actividades cotidianas. Un 45% se refiere que está constantemente agobiado, sin embargo, en julio, ¿no es cierto?, meses antes, era un 54%, ahí bajó harto, sigue siendo mucho igual. El desconfinamiento ayuda mucho. Eso es interesante, ¿eh? En estas investigaciones que yo les decía sobre el SARS y el ébola, nos decían ya en esa época, o sea, en febrero del 2020, nosotros ya sabíamos que cuando había confinamiento de más de 10 días, eso era un impacto en la salud mental relevante, ¿sí? Y acá un tema relevante, la pérdida del sueño. Y algo que nos refiere, ¿y por qué yo les hablo tanto de las investigaciones internacionales? Porque también eso, ellos están un poco más avanzados en el tiempo. Entonces, es interesante porque si vemos, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Inglaterra o en España, es como un poco lo que nos va a pasar a nosotros en un par de semanas más, ¿sí? Y ya sabemos que el tema del insomnio va a ser un temazo aquí
y pronto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la pérdida del sueño hoy bajó del 49% al 46%, pero seguimos viendo que la población chilena va a tener trastornos del sueño. Y en ese sentido, nosotros en la última medición, en la segunda medición de diciembre del 2020, tomamos, además de estas preguntas que habíamos hecho en julio, tomamos una escala nueva, que es la escala de insomnio, que es la ISI, y en la escala de insomnio vimos que el 47% tenía problemas de sueño, pero que además el 19% de los chilenos tiene problemas de sueño moderado o severo, o sea, tiene trastornos del sueño propiamente tal. ¿Qué significa eso? Que durante varios días de la semana, o no puedo quedarme dormido, me cuesta mucho quedarme dormido, o cuando me quedo dormido me despierto varias veces, o me despierto antes de que suene mi alarma, antes de que cuando yo me quiero despertar, me despierto sintiendo como que no hubiera dormido nada, ¿sí? Y entonces, si me preguntan a mí, yo sé que suena mucho más doloroso la sintomatología depresiva o la sintomatología ansiosa, pero creo que la sintomatología de trastorno del sueño es uno de los lugares donde tenemos que hincarle el diente. Y muchos de ustedes yo sé que están escuchando este webinar para saber lo que le va a pasar a los trabajadores, pero en realidad quiero referirme a ustedes mismos. Piensen ustedes cómo han estado durmiendo en los últimos 3 meses. Porque hay muchos ejercicios de higiene del sueño, no es necesario tomar psicofármaco en una primera instancia, sino, bueno, estamos obligados, obviamente recetados por una persona que sepa al respecto, ¿no es cierto? Un psiquiatra, un neurólogo, ojalá. Sin embargo, si partimos pronto con estas herramientas de higiene del sueño, podemos paliar el tema de los trastornos del sueño. Y además, respecto a la escala de depresión, hicimos también una escala de depresión, la PHQ, vimos que el 38% tenía sospecha de depresión en algún grado, y además, ¿no es cierto?, este 100%, un 13% tenía síntomas depresivos de carácter moderado o grave. Por lo tanto, podríamos pensar que el 13% está con quizás un trastorno depresivo. En Chile, antes de la pandemia, más o menos la prevalencia de depresión en Chile, de trastorno depresivo, es más o menos del 6%. En realidad va entre el 4 y el 6, porque se mueve entre hombre y mujer. Pero pasar, ¿no es cierto? Ya pongámosle 5, entre el 4 y el 6 pongamos 5, del 5% al 13% es un abismo, pues, ¿no es cierto? Me preguntan, obviamente no voy a poder estar leyendo el chat y la idea es que veamos preguntas después, pero justo quiero leer, aprovechar y ver, bueno, Sandra me dice, ¿cuál es el porcentaje que tiene problemas de sueño en Chile? Tenemos dos escalas. La primera escala, que es con la escala general, hablamos de un 46%, y en la escala de insomnio ISI es un 47% en total, pero si tú le haces el doble clic, el 19% tiene problemas de sueño moderado o severo. Y la Sandra también dice, ¿no es cierto?, que con la primera dosis uno se siente más relajada. Sí. Mira, qué interesante lo que hablas del exceso de información, porque vamos a hablar sobre eso. Es impresionante el tema del exceso de información también, sí, claro. Algún otro dato también, y que es interesante. Voy a decir una obviedad, pero que muchas veces en psicología, en investigación en general, es súper importante. Hay cosas que a veces nos suenan obvias, pero que muchas veces, primero, o no son obvias, o segundo, necesitamos probarlo con el número, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, les voy a decir una obviedad, pero que ya la sabemos con número, con data. La obviedad, entonces, es que las personas que tienen trabajo tienen menos sintomatología de salud mental, ¿sí? En ese sentido, el trabajo fue un factor protector en la pandemia. La prevalencia de problemas de salud mental es más de 4 veces en personas quienes tienen una deuda complicada en sus hogares. También es mayor en el grupo que no trabajaron, y es muy superior en aquellos hogares, ¿no es cierto?, la sintomatología, que reportaron una caída en los ingresos respecto al año anterior. Acuérdense que estábamos, ¿no es cierto?, primero con el tema de octubre, ¿no es cierto?, y luego nos vamos a la pandemia.
Y bueno, yo les comentaba antes el tema de la fatiga pandémica. La fatiga pandémica es un término que acuñó la Organización Mundial de la Salud por ahí por octubre del 2020. Básicamente está diciendo, oye, este cansancio generalizado, ¿no es cierto?, por el constante estado de hipervigilancia y las consecuencias del coronavirus en la salud mental. En ese sentido, llevamos, ¿no es cierto?, yo les decía, casi un año enfrentándonos, más de un año ya enfrentándonos al coronavirus, y eso nos tiene que pasar de alguna manera una factura. Y hay dos predictores de la conducta respecto a la salud mental. Uno tiene que ver con la susceptibilidad percibida, o sea, cuán probable es que yo contraiga la enfermedad, y otro tiene que ver con la percepción de la gravedad, o sea, si la contraigo, ¿qué tan grave creo que será? Y en general nosotros como seres humanos no trabajamos con nuestros datos de probabilidades reales, sino que es algo súper intuitivo. En ese sentido, yo creo que cada uno de ustedes le ha pasado que eventualmente sienten que esto es súper probable y de repente al otro día dicen, no, en realidad esta cuestión nunca me va a pasar. Después al otro día dicen, oye, en realidad es súper probable que yo me contagie y que quizás contagie a personas que están a mi alrededor, y al otro rato dicen, ay, ¿sabes qué más? No voy a limpiar las compras del supermercado. Y ahora, además hemos tenido información que se va agregando, que se va cambiando. Ahora parece que no hay que limpiar tanto las compras del supermercado. Ah, espérate, entonces, a ver, ¿qué otras cosas son, no es cierto? Y hacen que estos predictores de la conducta empiecen a modificarse. Por otro lado, también la misma Organización Mundial de la Salud refirió que esta privación de la libertad derivada de los confinamientos abre mayor queja, mayor aburrimiento. Y yo les decía, esto está, ¿no es cierto? Ya lo teníamos claro. En febrero del 2020, por las investigaciones de Brooks, por los metaanálisis respecto a lo que había pasado en el ébola y en el SARS. Y bueno, entonces esto es un posible relajamiento de las medidas preventivas. Acuérdense que, por cierto, la vacuna no hace que no nos contagiemos, sino que tengamos, ¿no es cierto?, ojalá menos síntomas graves. Pero ahí hay que, respecto a este tema, hay que vivir, yo creo que 4 grandes puntos, ¿sí? A todo esto, acuérdense lo que yo les decía, si se van, cuando tengan el PowerPoint, si se van abajito, ahí van a tener algunos literatura científica para que puedan leer al respecto. Hay 4 temas. Primero tiene que ver con normalizar lo que sentimos, ¿sí? Esto yo creo que solo han escuchado otros psicólogos. Esto es normal en una situación anormal. La normalidad dentro de la normalidad. Entonces, decirse, es normal tener un poco de síntomas depresivos. Es normal tener un poco de síntomas ansiosos. Estamos en una situación de pandemia. Y déjenme comentarles algo que no es de, que se va de la comunidad científica, pero es una pasión. Hay un filósofo chileno que se llama Eduardo Fernandúa, que es un agrado leerlo y escucharlo, por si pudieran buscarlo. Eduardo Fernandúa. Y Eduardo Fernandúa decía algo que de nuevo puede sonar obvio, pero no lo es, y se nos olvida. Él decía, dado el tema del COVID, una crisis es primero una crisis. A posteriori veremos si es una oportunidad. Pero la crisis es primero una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante decir eso? Porque en los medios de comunicación muchas veces dicen, oye, la crisis es una oportunidad. Oye, en China la palabra crisis significa so what? O sea, ¿y qué? ¿Y qué? Estamos en una crisis, no puede ser, hoy día yo escucho muchas personas, trabajadores particularmente, que dicen, pucha, estuve en esta situación, de hecho estuvimos mucho tiempo sin trabajar y yo podría haber aprendido un idioma nuevo, podría haber hecho algo, pero en realidad estuve todo el día mirando el techo. Estamos en una situación de pandemia. Estamos en una situación de crisis. La crisis es primero una crisis. Por lo tanto, no nos sintamos culpables por vivir una crisis como crisis, ¿sí? Porque la crisis es primero una crisis, luego veremos si es que fue una oportunidad o no. Ya que estemos acá, eso ya dice algo, ¿sí? Entonces, primero, normalizar lo que sentimos. Segundo, nuestra salud mental tiene que ser una prioridad. No nos podemos olvidar de eso. Y cuando hablamos entonces de lugares de trabajo, también la salud mental debe ser una prioridad. Tercero, el autocuidado físico ahora es más importante que nunca, especialmente por lo que hablábamos. La fatiga pandémica hace que se relajen, ¿no es cierto?, los temas de seguridad y el autocuidado físico.
hoy día no todos estamos con vacuna, ¿sí? Y además, aunque estemos con vacuna, ninguno quiere tener tampoco el COVID, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y 4, necesitamos un descanso psicológico. Y en ese sentido también, bueno, lo vamos a hablar ahora que hablemos del tema del teletrabajo, pero también nosotros tener autocompasión. ¿Y por qué me refiero a la autocompasión acá? Porque he escuchado demasiadas personas con culpa, demasiadas personas con decir, es que ya no estoy aguantando, es que más los niños ahora que se van al colegio, pero que están la mitad del tiempo en online y la mitad del tiempo, y entonces estoy abrumada o abrumado y no debería estarlo. ¿Por qué no debería estarlo? Si estamos en una situación compleja. Es como alguien que dijera, oye, no sé, tengo a mis papás enfermos y estoy nerviosa porque tengo a mis papás enfermos y no me gusta sentirme nerviosa y tengo culpa por sentirme nerviosa. Es obvio que vas a estar nerviosa. De nuevo, lo normal frente a la normalidad, ¿sí? Bueno, y el tema del teletrabajo, un temazo, porque en general uno escucha los medios de comunicación, me ha tocado mucho escuchar eso, lo bueno y lo espectacular del teletrabajo y en nuestras organizaciones vamos a hacer que todo el mundo esté en teletrabajo, todos los que puedan, y tenemos al 80% en teletrabajo, y yo pienso, uy, no han leído ninguna investigación, parece, sobre el impacto en la salud mental respecto al teletrabajo, antes del COVID. Las investigaciones pre-COVID nos dice que el teletrabajo tiene cosas muy, muy buenas, pero nos dice que el teletrabajo también tiene cosas negativas y que no todas las personas están hechas para el teletrabajo y que no todas las jefaturas están hechas para el teletrabajo y obviamente no todas las organizaciones. Bueno, personas que trabajan como temporeros no pueden hacer teletrabajo, obvio. No, pero me refiero a no todas las organizaciones, ni siquiera organizaciones que pueden hacer teletrabajo. O sea, hay organizaciones que no están listas, que no están maduras. En una investigación gringa que se hizo a personas que hacían teletrabajo ya durante un tiempo, se les preguntó cuáles eran los grandes problemas y más del 60% habló del aislamiento. El aislamiento social, más del 60% dijeron, ese es el gran problema que tenemos nosotros los teletrabajadores. Además del tema del presentismo. No sé cuántos de ustedes han estado o estuvieron en teletrabajo, pero a veces a mí me ha pasado de despertarme como, no sé, por ejemplo, que me duele un poco la guata, un poco harto, y que en otras ocasiones yo hubiera avisado a mi empresa y hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? No voy a ir todavía porque me desperté con dolor de guata. Cuando se me pase voy, pero si estoy haciendo teletrabajo, no puedo quedarme acostada en la cama, pues rarísimo, pues. ¿Cómo? Obviamente me tengo que levantar a trabajar. El presentismo se refiere a eso también. También la falta de apoyo, ¿no es cierto? Muchas veces las dificultades que uno tenía en el trabajo es simplemente levantarse y pedirle a un compañero de trabajo que te ayudara, a una compañera de trabajo. La baja progresión profesional, eso también está mostrado que las personas que hacen teletrabajo, aun cuando estén en reuniones permanentemente y mostrando su trabajo, tienen menor probabilidad de que aumenten o de cargo o de sueldo. Y también, por cierto, un desenfoque de los límites de la estructura del tiempo subjetivo. O sea, ya está en temas tan relevantes y tan cotidianos como el transvestirse, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo para ir a trabajar uso tacos altos. En ninguna otra ocasión uso tacos altos. Entonces, para mí es súper fácil, pues yo llego a mi casa, después de irme a trabajar presencial, me saco los tacos y te lo juro, les juro, que me saco los tacos y ahí queda el trabajo. El trabajo quedó en los tacos, ¿sí? Porque me transvestí, ¿sí? Porque es un símbolo de inicio y de término, ¿sí? Y lo complejo con el teletrabajo es que no te permite hacer una distancia psicológica, o no es que no te permita, te dificulta hacer una distancia psicológica entre lo laboral y lo doméstico. Entonces hay un desenfoque de límites y de estructura del tiempo subjetivo, en la medida en que muchas veces no sé si es miércoles o es jueves. ¿Son más o menos las 11? ¿O son más o menos las 3? Chuta, espérate, me dio hambre. Qué raro, ¿qué hora es? Son las 4. Ya. En cambio, en el trabajo presencial es mucho más fácil. Sí, yo entré a trabajar, yo salí a trabajar. Obviamente todos nosotros tenemos dificultades con poner muchos límites respecto al tema del trabajo, digamos, pero en el símbolo es más simple. Y bueno, y lo que es interesante es que a nivel de sintomatología, yo les decía en un principio, la sintomatología de salud mental disminuyó. O sea, de julio a diciembre disminuyó.
Sin embargo, y esto es muy interesante, en las personas que teletrabajan aumentó. Fue justo al revés. Si en julio, ¿no es cierto?, había sintomatología de ansiosa o depresiva, esa sintomatología aumentó en diciembre en las personas que estaban con teletrabajo. En ese sentido, sí, espérate, voy a ver porque parece que alguien está haciendo una pregunta. Ah, no, que lo están invitando a hacer preguntas. Y en ese sentido, entonces, las personas que estaban con teletrabajo aumentaron la sintomatología, porque probablemente en julio estaban recién partiendo, disfrutando, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, el disminuir el tiempo de traslado, eliminar el tiempo de traslado hacia el trabajo, estaban viendo todos los aspectos positivos, pero ya en diciembre estaban observando los aspectos negativos. Y en síntomas con depresión se presentaron un 45% de síntomas de depresión en personas con teletrabajo y un 31% en personas sin teletrabajo. Juan pregunta si tiene relación con el estado de cuarentena de cada comuna. Sí, impresionante. O sea, se veía claramente el tema era casi como pasa el desconfinamiento, se libera un poco el tema de salud mental. Y tiene que ver, y hay otro tema que yo no lo puse acá, pero que es muy relevante. Perdón, pero para cerrar ese tema. El desconfinamiento disminuía la sintomatología de salud mental totalmente, ¿sí? Yo les decía, antes ya sabíamos, por pandemias anteriores, que más de 10 días aumentaba al tiro la sintomatología, y nosotros hemos tenido muchos días, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que haya una crítica, porque muchas veces hay que ver el bien mayor, ¿no es cierto? Lo que les iba a comentar además es que también hay una diferencia abismante, por ejemplo, con los metros cuadrados de la vivienda. En personas que vivían en viviendas de menos de 10 metros cuadrados por persona, aumentaba sustancialmente la sintomatología de salud mental. Cuando es menos de 10 metros cuadrados por persona. Y ahí igual, bueno, es una obviedad. Sí, es una obviedad. Es diferente tener cuarentena en un departamento sin balcón, muy, muy chico, en donde vivimos muchas personas, versus tener cuarentena en una casa enorme, con unos perros ahí a lo lejos en el patio, con una terraza exquisita, para hacer, ¿no es cierto?, un quincho, para hacer unos asaditos todos los días. Hace una diferencia, lógico. Pero si bien es cierto, es algo obvio, se vio muy plasmado en el termómetro el tema de los metros cuadrados, ¿sí? Sobre el aumento de violencia familiar y el maltrato a mujeres. ¿Sabes qué? Ese es un tema muy interesante, porque no han aumentado las denuncias. Mentira, lo estoy diciendo al revés. Aumentaron las denuncias, sin embargo, no han aumentado ¿cómo se dice? Me pasa por meterme en temas que no son míos. Aumentaron las denuncias, pero no han aumentado los casos que finalmente llegan a judicializarse, ¿sí? Sin embargo, cuando uno lee investigaciones, no voy a decir no serias, pero cuando uno lee más columnas de opinión, en la columna de opinión tiende a mostrarse que el aumento ha sido abismante. Sin embargo, en Chile no se ve un aumento tan claro, ¿sí? Cuando uno va al dato. Ahora, lo que es interesante, déjenme mostrarles acá, no lo tengo anotado y si quieren se lo anoto. Este es un review acá está, es un review que salió hace 4 días, tomando el impacto de salud mental en los países de bajo y mediano PIB, ¿sí? Y ahí obviamente Chile no está, pero ahí sí se hablaba a nivel mundial del aumento de violencia intrafamiliar y de violencia contra la mujer, ¿sí? Como dato duro. Especialmente se hablaba en Sudáfrica, y había un país americano que no me acuerdo,
no era México y no era Perú. Se los puedo dar, ¿sí? Ya. Y bueno, yo les decía, una complejidad del teletrabajo, perdón que esté pimponeando, una de las dificultades del teletrabajo tiene que ver con el manejo del aislamiento, estos símbolos, ¿no es cierto?, de inicio y de término, y que las personas que hacen teletrabajo hacen pausa en cualquier momento. Básicamente las pausas tienen que ver con temas domésticos. Entonces, diferente es hacer una pausa para ir a tomarme un café con un compañero de trabajo versus hacer una pausa para terminar de pasar la aspiradora. Porque eso no es pausa. Bueno, y entonces, ¿qué hacer con las organizaciones para, ¿no es cierto?, aportar a la salud mental de los trabajadores? Ah, justo María Teresa me pregunta qué actividades recomendamos para hacer con los trabajadores para cuidar su salud mental. Pase gol, a eso voy. Ahora voy a hablar de eso. ¿Y cómo saber si un trabajador está preparado mentalmente para realizar teletrabajo? Ah, aquí, ya. Déjenme volver a la pregunta de... Me van a retar porque las preguntas iban a leer al final, pero es para que sea un poco más interactivo. Ya. No sé quién, porque sale N nomás. Pregunta, ¿cómo saber si un trabajador está preparado mentalmente para realizar teletrabajo? Déjenme volver al tema del teletrabajo para cerrarlo. En realidad, la pregunta que deberíamos hacernos no es si el trabajador está listo para hacer teletrabajo. Deberíamos preguntarnos cómo saber si el equipo de trabajo, ¿sí? Porque un trabajador puede estar listo para hacer teletrabajo, pero puede tener una jefatura que no lo está, ¿sí? Porque ahí yo diría que una de las, bueno, además de voy a hablar del tema psicológico. Supongamos que está todo resuelto el tema tecnológico, ¿sí? Ya, supongamos que todo el tema tecnológico está listo y tenemos, no sé, usamos Teams, usamos lo que sea, ya, está todo listo. A nivel psicológico, yo diría que el tema uno es la confianza. Y muchas veces tenemos a personas que hacen teletrabajo, que saben manejar bien el tema tecnológico, que están trabajando mucho y que de hecho muchas veces hay sobreexigencia. Sin embargo, no existe la confianza de parte de la jefatura. Entonces, yo he visto que es una mala práctica, porque ni siquiera está disfrazada. He visto malas prácticas que, por ejemplo, hacen que, no sé, pues la jefatura dice, vamos a tener todos los días reunión a las 8:30 de la mañana, supongamos que uno parte a las 8:30, vamos a tener todos los días reunión a las 8:30 de la mañana con el uniforme institucional por Zoom. Esa persona lo único que está diciendo, esa jefatura, es, oye, yo no confío nada en ustedes. O sea, yo no confío nada y yo creo que casi como cabro chico tengo que ver que estén despiertos. No puede ser, o sea, yo le hago eso a mi hija de 7 años. Entonces, claro, ahí está la confianza. Ojalá también el tema, cuando un trabajador trabaja por meta, es muchísimo más fácil. Algo interesante es que, bueno, hay mucha investigación sobre teletrabajo, investigación súper entretenida además. Algo interesante que muestran las personas con teletrabajo es la culpa, ¿sí? Hay un porcentaje alto de personas que hacen teletrabajo y que presentan culpa, por lo tanto se sobreexigen. Entonces, casi voy a decir una barbaridad, y esto lo estoy diciendo... entiéndanme que lo estoy diciendo reduciéndolo a lo absurdo, ¿ya? Casi yo diría que hay dos tipos de teletrabajadores, obviamente, en un continuo. Pero tenemos un teletrabajador que está permanentemente tratando, ¿no es cierto?, de no estar visible y de ver si es que... yo he escuchado personas, me pasó personalmente, que yo llamé a alguien que estaba teletrabajando a las 12 del día, no, a las 11 y tanto, y le dije, oye, te llamé por Teams y no me contestaste, ¿qué pasó? Por eso te tuve que llamar al celular, perdona. Y me dijo, es que no he prendido el computador hoy día. Y eran las 11 y tanto de la mañana. Chuta, ya, si me preguntáis a mí, esa persona no está bien para hacer teletrabajo. O sea, yo necesito un poco de responsabilidad al respecto. O sea, mínimo que si me llama una jefatura o alguien, yo tengo que estar disponible, pues mínimo. Pero bueno, y por otro lado, tenemos al otro lado personas que hacen teletrabajo y que las investigaciones hablan de que se sienten culpables porque sienten que la empresa les está dando algo que ellos tienen que mostrar
que sirven para eso, y por lo tanto se rompe, ¿no es cierto?, el símbolo de inicio y de término. Entonces tienen esta dificultad de hacer la distancia psicológica entre lo laboral y lo doméstico, y básicamente están todo el día en el trabajo, y la noche. Entonces, claro, lo complicado además del teletrabajo es que estás toda la semana en la oficina y el fin de semana en el mismo lugar. Tiene que ver con eso. Ya. Vámonos entonces a qué podemos hacer como organización. Déjenme revisar para ver cómo voy de hora. Chuta, ya, me voy a apurar porque ya estamos en... Listo. Ya, ¿qué es lo que podemos hacer? Me queda poquitito tiempo. Primero, esto ya deberíamos haberlo hecho desde marzo del año pasado, ¿eh? Pero bueno, para que veamos el check. Conocer a los miembros del equipo. En ese sentido, hay una cosa súper compleja respecto a lo que ha pasado en el COVID. Hemos tenido empresas en donde un trabajador tiene COVID y dejó de trabajar, y la jefatura, por ejemplo, quiere saber cómo está el trabajador y no tiene forma de comunicarse, porque no sabe si el trabajador vive con alguien, tiene no sé, una pareja a quien llamar, hijos, y al final no sabemos si el trabajador está vivo o muerto. Es algo complejísimo. Entonces, conocer a los trabajadores y a los miembros de los equipos es primordial. Y sentarse y decir, oye, si te pasa algo, yo no quiero saber dónde está el informe X, quiero saber cómo estás tú, a quién llamo, con quién vives, ¿sí? Eso no es romper la intimidad, también establecer un vínculo. Luego, promover instancias que permitan al equipo dialogar con autoridad, ¿no es cierto?, con la autoridad. Ojalá, muchas veces el equipo tiene soluciones, muchas veces son soluciones que son, no sé, muy, no sé, fuera de la caja a veces, pero escucharlas, ¿no es cierto?, y que tengan de alguna u otra manera una posibilidad de dialogar con la autoridad. Dar información clara, evitar las contradicciones, ojalá capacitarlos en primer auxilio psicológico y monitorear, ¿no es cierto?, el estado de la salud mental, especialmente las personas que se reincorporan. Para una persona que ha estado 3 meses con licencia, volver a trabajar es un estrés mayúsculo, mayúsculo. Entonces, en ese sentido, de una u otra manera necesitamos que alguien de la organización lo tome de la mano y comience a caminar con él en este proceso. Luego, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Ya hemos estado conversando un poquitito al respecto. Va a quedar la presentación y van a poder ir a hacer el doble clic. Pero primero, estrategias de afrontamiento centradas en los problemas. Primero, anticiparnos y planear. Lo que les decía, quiero meterles un poco de miedo. Empezar a ver estrategias de higiene del sueño. Empezar a ver estrategias, por ejemplo, centradas en las emociones, de gestión emocional. Empezar a ver estrategias de afrontamiento centrado en la habitación. Cuidado, eso sí. Hay estrategias de afrontamiento centradas en la evitación que son negativas. Por ejemplo, ha aumentado el consumo de alcohol y droga, ¿sí? Y en ese sentido, la búsqueda del apoyo social y el tema de la aceptación, lo que hablábamos antes, de tener autocompasión y entender que lo que nos está pasando en una situación pandémica. Voy a cerrar con esto simplemente, y perdonen que me voy a tener que pasar algunas láminas, pero quiero simplemente, antes de pasar a las preguntas, quiero invitarlos a que se vayan a esta página, coronavirus.org.cl, y quiero que ojalá descarguen esto de lo que hemos hablado. Primero, gestionando nuestras emociones en tiempos de COVID, que los va a ayudar como a darse cuenta de lo que nos ha estado pasando, pero además, mucho más específicamente como práctico, oye, ejercicios para respiración, ejercicios de relajación muscular y especialmente, por favor, háganlo, técnicas para un buen dormir, ¿sí? Ojalá puedan abrir esto, ver la higiene del sueño y ver técnicas para un buen dormir, para que puedan, ¿no es cierto?, de alguna manera paliar lo que ya está pasando y que no nos pase lo que nos dicen las investigaciones que van a pasar después de que empiece a disminuir el COVID. Entonces, voy a dejar de presentar para que veamos si es que alcanzamos. Perdón por el uso del tiempo, pero veamos si es que alcanzamos a ver algunas preguntas. No sé, Cristian, si quieres ver alguna pregunta en particular. Mira, Cristian me había estado
diciendo ahí, me decía por WhatsApp, ya pues para, y ahora no me habla. Ya, Ya, yo voy a ayudar un poco, Eso, Daniela, como ya. la presentación justamente como obviamente ha suscitado muchos comentarios y también algunas preguntas, y voy a compartirte una como para empezar de Jimena Bravo, que tiene que ver más con la distribución de roles durante el teletrabajo en la casa. Y ahí pregunta por un tema de género: ¿se observa una mayor corresponsabilidad en situación de pandemia? ¿Hay una diferencia entre los géneros que ustedes han podido observar o que el estudio devela? Sí, la verdad es que lo develó el estudio. De hecho, a nivel de sintomatología de salud mental hay una diferencia de género, pero la hay siempre. En el termómetro salió un 30% en las mujeres versus un 23% en los hombres. Sin embargo, eso es así, era obvio que iba a suceder, porque eso aparece en todas las investigaciones de salud mental. Investigación de depresión, mujeres para arriba. Investigación de trastorno ansioso, mujeres arriba. Entonces, en ese sentido, era lógico que iba a suceder. Ahora, tomando eso con alguna pregunta que había respecto al teletrabajo y doble presencia, por cierto, se ve claramente, ¿no es cierto?, que la doble presencia aumenta en situación de teletrabajo. Sigue siendo el teletrabajo más fácil para el hombre que para la mujer. Se le sigue entregando las tareas domésticas a las mujeres y en teletrabajo aún más. Muchos hombres que están escuchando van a decir, oye, pero si yo ayudo, ya, acuérdense, si yo muevo una caja y alguien me ayuda, la que moví la caja fui yo. Así que ojalá no ayudar en la casa, hacer las cuestiones mitad y mitad. Si los dos trabajamos, mitad y mitad las actividades domésticas. Y eso hoy día no está ocurriendo. Se ve claro, sí. Muchas gracias, Daniela. Muy importante también el contexto ahora del Día de la Semana de Mujer que viene. Hay otra pregunta que te quiero compartir y que tiene que ver con lo que dijiste de tener cierta certeza. El teletrabajo genera una incertidumbre de no volver a presencial, o si te quieren presencial, o cómo va a ser. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí para las organizaciones? ¿Cómo tratar este tema Ya, complejo? ay, qué buena esa pregunta. Bueno, todas las preguntas son buenas, pero era porque a mí se me había olvidado hablar de eso. ¿Qué hacemos como organización? Nosotros en psicología hablamos de la desensibilización sistemática. Un concepto difícil de escribir, pero es simple de entenderlo. La desensibilización sistemática. Eso se usa mucho además en fobia. Si yo le tengo fobia a una araña, la idea es que yo primero diga, oye, detrás de esa puerta hay una araña, después en esta caja hay una araña, después, oye, toma la araña en la manito, después hazle cariño a la araña. Sistemáticamente me voy desensibilizando. Con el tema de la actividad presencial tiene que ser lo mismo, para que no haya un impacto en la salud mental. Yo no puedo como organización decir hoy día, ya, mañana partimos presenciales, o ya, listo, el lunes partimos presencial. Oye, y todo además del tema laboral, y del conflicto de volver presencial y volver a tomar locomoción colectiva y lo que sea, también hay un tema doméstico, de, oye, me consigo una nana, me consigo que me cuiden la guagua a mi papá, quién lleva al colegio, y temas domésticos hasta de qué hago con un gato que se acostumbró a estar un año completo conmigo y hoy día voy a tener que dejarlo todo el día solo. Ese tipo de cosas. Para que eso no ocurra, yo necesito que haya una desensibilización sistemática. ¿Qué es lo mejor? Ok, la próxima semana vamos a partir el lunes presencial, toda la semana que sigue, teletrabajo. Siguiente semana, lunes y miércoles presencial, todo el resto de los días, teletrabajo. Siguiente semana, lunes, miércoles y viernes. Bueno, y ustedes pueden deducir cómo sigue. Ahora, para las empresas que quisieran quedarse en teletrabajo, lo que dicen las investigaciones es que ojalá no estemos en teletrabajo 5 días de la semana, los que trabajamos 5 días. Lo ideal para que el teletrabajo funcione así 100% y productividad 100% y todo, en una jornada laboral de lunes a viernes, es que la persona, lo ideal, lo que dicen las investigaciones, es 3 días teletrabajo y al menos 2 días presencial. Necesitamos el mirar al otro, necesitamos lo presencial y necesitamos no aislarnos. Sí, necesitamos ese contacto. Mira, hay muchas preguntas más, no creo que alcancemos porque hemos llegado casi al final, pero quiero hacerte dos más juntas porque me parecen muy relevantes. Una pregunta muy práctica es: ¿qué técnicas de inicio y término se pueden emplear en el teletrabajo? Más allá de establecer el horario fijo en el cual cerrar el computador, ¿cuáles son esas técnicas? Y el otro, que también es relevante, ¿cómo afecta el uso del celular en la salud mental? El celular laboral sobre todo. Sí,
De hecho, hoy he escuchado personas que se salieron de los chats de WhatsApp laborales al momento de ir de vacaciones. Yo no puedo hacerlo, pero lo encuentro demasiado buena idea. Pero bueno, volviendo al tema de los inicios de término. ¿Sabes qué? La respuesta es súper cotidiana, pero la gente en general, nosotros, no lo hacemos. Voy a decir, me da vergüenza decir algo tan obvio, pero no es obvio al final del día. Es ducharnos, cambiarnos de ropa, es hacer la cama y es sentarnos siempre en el mismo lugar. Ojalá nunca usar la pieza como lugar de teletrabajo. Hay personas que me podrían decir, es que yo no tengo otro lugar. Bueno, entonces ojalá no te sientes en la cama. Acá lo importante es lo simbólico, ¿sí? Alguien me podría decir, es que ¿sabéis lo que pasa? Es que la única forma de hacer teletrabajo es en la cama, porque siempre existe alguien que, justo, ya, ningún problema. Entonces agarra un mantel de mesa y pone ese mantel encima. Que tú simbólicamente esa cama deje de ser una cama, ¿sí? Los símbolos de inicio de término, como lo dice la palabra, son símbolos. Personas que dicen, oye, yo dejé de usar zapatos, pero ahora como símbolo de inicio de término me empecé a poner zapatos en mi misma casa, porque así cuando me saco los zapatos, quiere decir que terminé de trabajar. También, símbolo de término, apagar el computador y si puedes, ojalá que sea otra pieza, ojalá tener como una oficinita, pero si no, poner encima, aunque sea una toalla, lo que sea, no ver el computador, porque tú cuando te vas de tu oficina, dejas de ver la oficina. Entonces necesitas esos símbolos tan claros. Ojalá entonces, y el tema del celular. Y ahí es complicado, porque uno como trabajador puede pensar algo y otras cosas es lo que piense, ¿no es cierto?, la organización. Pero ojalá hablar, ¿no es cierto?, con los equipos de trabajo, del respetar los términos y los inicios al momento de la jornada. Por cierto, el celular, especialmente medios de comunicación como WhatsApp, han estado dificultando esto de la distancia psicológica entre lo laboral y lo doméstico. Me parece muy bien que las personas que están de vacaciones se salgan de estos chats de WhatsApp y también me parece muy bien que cuando una persona te escribe en el WhatsApp a las 9 de la noche, tú le digas, ok, te leí, por favor mándame un mail y lo voy a leer mañana a las 8:30. Sí, eso yo creo que también es una buena práctica de recomendar desde los liderazgos. Mira, Exacto. la última pregunta, no porque sea la última, sino porque han insistido harto y ojalá tú puedes ayudar ahí un poco, que Jorge Ibarra que pregunta cómo enfrentan hoy las empresas ISTAS 21, o sea, cómo responden y aplican el protocolo de riesgo psicosocial en las organizaciones. Sí, a ver, la Superintendencia de Seguridad Social había dado, ¿no es cierto?, la posibilidad de que las personas que, dada la situación de la pandemia, pudieran de alguna manera patear un poquitito, ¿no es cierto?, la aplicación del suceso ISTA 21 y su implicancia. Sin embargo, en noviembre del 2020, la Superintendencia envió una circular a todas las mutualidades pidiéndole que por favor instaran a las empresas a aplicar el suceso ISTA 21. Entonces, de un tiempo a esta parte, las empresas que estaban posponiendo la aplicación la van a tener que empezar a hacer, porque aun cuando hoy día entre nos sabemos que no están fiscalizando mucho, eventualmente lo van a empezar a hacer. Hay empresas que nos dicen, oye, pero ¿por qué voy a empezar a aplicar ahora el cuestionario si me va a salir teñido? Sí, es verdad, va a salir teñido, pero también van a salir todos los cuestionarios teñidos. Y por otro lado también está teñido con algo que realmente, si bien es cierto, una pandemia, es algo que de verdad le está doliendo a los trabajadores. Entonces, recuerdo un poco cuando las empresas dicen, oye, pero es que no quiero, me toca evaluar ahora, pero el momento de más estrés, no quiero evaluar en el momento de más estrés. Y la respuesta es, tienes que evaluar en el momento de más estrés. Si lo que queremos saber es qué le está pasando al trabajador para que le deje de pasar. Queremos hacer prevención del riesgo psicosocial. Entonces, al momento de hacer una evaluación, ¿no es cierto? En este caso, la evaluación ISTA 21, es para ver en qué, ¿no es cierto?, qué agentes de riesgo psicosocial están expuestos el trabajador, para que nosotros como organización podamos, ¿no es cierto?, de alguna manera disminuir o eliminar, ojalá, esos agentes de riesgo. Entonces, la respuesta es, hay que aplicarlo, probablemente va a estar teñido, pero por otro lado está bien que esté teñido porque quiere decir que es lo que le está pasando hoy día a cada uno de los trabajadores. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniela. Súper interesante la presentación, también tus respuestas a las preguntas y como te mucho más. Pusimos en el chat también tu correo, o sea, no tu correo, sino el de Natalia.
No, el tuyo no. Para que nos hagan llegar las preguntas y las podemos reenviar a Daniela y tratar de contestar al menos algunos. Y también les puedo confirmar a todos que vamos a disponibilizar la grabación de este webinar y también la presentación y los vamos a mandar a todos los participantes, así que se quedan con este material. Agradezco el tremendo interés y sobre todo nuevamente a Cristian y Daniela esa contribución que yo espero que también facilite y impulse a las organizaciones a ponerse justamente como en los zapatos de los equipos, a aplicar principios de empatía, pero también de implementar o fomentar esas prácticas más simbólicas y de limitación que ojalá ayuden a mitigar los efectos negativos sobre la salud mental que esa pandemia ha conllevado. Así que yo quería terminar un poco con una visión positiva de decir, pero creo que también, aparte de la autocompasión, es importante darse cuenta que hemos hecho, yo creo, todos un tremendo trabajo durante ese año pasado, un tremendo trabajo de adaptación, pero también creo que es muy importante relevar lo que dijo Daniela, que hay que tener la autocompasión y tener claro que estamos en crisis y que esas sensaciones negativas no hay que negarlas. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en uno de los próximos webinars y gracias nuevamente a la H y a esa interesantísima presentación.